que es verdad que cuando complementamos un matrimonio, cuando nos casamos, tenemos hijos, tenemos que servir a Dios con denuedo, tenemos que servir a Dios con fervor, tenemos que servir a Dios con amor, con pasión, pero no olvidándonos que nuestro primer ministerio no es el ministerio eclesial, sino el ministerio familiar. Ezequiel, Dios no nos llamará a rendir cuentas por el ministerio que hayamos tenido o el servicio que tengamos, o si tú eres apóstol, pastor, profeta, evangelista, salmista. No, Dios te pedirá cuenta por tu primer ministerio, y el primer ministerio es la familia. Wow. Tantas personas que vemos, por ejemplo, que quieren sanar a otras personas teniendo personas enfermas en su casa. Wow. Hay algo que tenemos que también saber de que, y algo que acabaste de decir, es no podemos guiar a otras personas si estamos ciegos dentro de nuestros hogares. Hoy en día dentro de la familia surgen los maltratos, los abusos emocionales, y dentro quizás esto ya no se ve dentro tan solo de las familias común y corriente allá afuera, también lo vemos dentro de la iglesia. Hoy en día tenemos que aprender a vencer, a romper estas estructuras que Satanás ha querido entrar y ha querido meter para poder destruir lo primero y lo más valioso que tiene el Señor, que es la familia, que fue constituida por un hombre, por una mujer, y que el Señor les dijo: multiplicaos. El Señor les dijo: vayan, multiplíquense, creen una descendencia, tengan hijos. Porque si te has dado cuenta hoy entre el rol de lo que se está viviendo en la iglesia y en el rol de lo que se está viviendo también allá afuera, vamos a poder identificar, amado que nos estás escuchando, podemos identificar varias situaciones que están atacando a la familia. Por primordial, el divorcio. Hoy en día hablar de divorcio es algo común. Hablamos de divorcio como que nos tomamos un vaso de soda, o que estamos quizás cambiándonos de un par de zapatos o comprándonos una nueva ropa. Y hablamos del divorcio como que es algo redundante, ¿no? Es que si no me entiendo, no me divorcio; si no me comprendo, me divorcio; si no tengo la expectativa que debo de tenerla, me divorcio. Y algo que yo tengo claro en este tiempo de que ya voy a cumplir casi 4 años de casado, es que amar es una decisión, Ezequiel. Amén. Amar es una decisión en el matrimonio. Y mira lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué tú piensas acerca de eso, Ezequiel? Tantas personas que quieren tomar sus propias decisiones, oran, un ejemplo, personas ya siendo cristianas que buscan del Señor, oran pero toman sus propias decisiones, no buscan la verdadera voluntad del Señor. Y mira lo impresionante, que muchos cristianos anhelan tener un modelo de familia, pero sin Dios. Wow. Qué importante es tener un modelo de familia con Dios. Qué importante es en este tiempo aprender a tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Entender de que el salmista dijo: si Jehová no edificare la casa. Mira, podemos tener proyectos para nuestros hijos, podemos tener proyectos para nuestra familia, decir: voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, voy a darle una educación, voy a dejar una herencia a mis hijos. Pero la Biblia me dice: si yo no edifico mi casa en la roca que es Cristo, en vano estoy haciendo todo lo que hago para poder edificar la casa. Por ejemplo, hay una parte también en la Biblia que dice: buscad el reino del Señor y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que poner a Dios como base, como la roca, que Él sea el fundamento, que desde ahí empecemos a hacer el edificio, que viene siendo, como usted ya mencionó, el carro, la casa, todo eso ya viene siendo viene siendo extra. Y algo que nos da a entender la palabra del Señor es que muchas veces, como dijiste, Ezequiel, queremos edificar casa a Jehová o queremos tener una familia modelo, pero no tenemos esa edificación de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones bajo nuestra autoridad, pero no le consultamos al Señor. Y algo que me ilustra la palabra de Dios es que cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, lo primero que hace es consultar a Jehová.
Una de las cosas que hemos perdido en este tiempo y por lo cual los diferentes factores externos que estamos involucrando en este tiempo, está entrando el divorcio, está entrando el adulterio, está entrando la fornicación, están entrando los hijos quizás desviados en diferentes situaciones, en diferentes caminos, hijos que no quieren adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay un buen testimonio de parte de sus padres, porque hay padres que no han dado un testimonio a sus hijos, y los hijos lo primero que dicen: ¿para qué yo voy a adorar a Dios si cuando papi y mami llegan de la iglesia lo primero que hacen es gritar, alzar la voz, hablarme fuerte y no corregirme, me dejan hacer lo que yo quiero? Porque hoy tenemos, Ezequiel, en este tiempo, familias permisivas. Los hijos se están criando con padres permisivos. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá lo primero que dicen es: yo no le llamo la atención porque mi hijo se va a entrar en una depresión. Yo no le llamo la atención o no lo llamo corrección porque mi hijo va a entrar en un proceso de que no va a querer a la iglesia. Hermano, hermana, mientras su hijo viva bajo su casa, usted y yo tenemos que primero ser testimonio, Ezequiel. Porque si no hay testimonio como padres, ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos: levanten altar a Jehová, adoren al Señor, canten a Dios, vayan a la iglesia, sírvanle al Señor? Por eso hay algo, Ezequiel, que hemos tocado y hemos escogido este tema. El servir a Dios en la familia es un complemento. ¿Qué ha sido en tu vida, Ezequiel? ¿Cómo ha sido en tu vida el servir a Dios y poder manejar el rol de ser hijo ahora? Bueno, la realidad es que como ahora yo soy hijo, ¿verdad? Quiero buscar del Señor, quiero pasar tiempo con Él, y a veces, un ejemplo, tengo a mi mamá en la casa, un ejemplo, no quiere venir a la iglesia. Yo tengo que venir, pero yo no lo hago por la familia, yo lo hago porque quiero buscar a Dios. Pero si un ejemplo, ella quiere decirme: oh, vamos a salir, ok. Pero yo no puedo decir: porque tengo que ir a la iglesia no vamos a salir, sino también buscarle una respuesta, buscarle una solución y decir: ok, vamos a salir, vamos a buscar el sábado, vamos a salir el domingo luego del culto. Porque ponemos los problemas, pero también hay que poner las soluciones. Exacto. También para tener un modelo de familia cristocéntrico, primero dice Juan 3:3, respondiendo Jesús, declara y dice: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es impresionante que para tener una familia modelo en Dios necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos aprender que todas las estructuras que venimos teniendo del pasado o trayendo del pasado tienen que caerse. Porque si antes éramos padres mentirosos, ahora tenemos que hablar con la verdad. Si antes éramos hijos que no honrábamos a nuestros padres, ahora tenemos que ser hijos que honren a sus padres. Si antes se tenía un cierto concepto de que no, es que mi papá fue así en el pasado, mi mamá fue así en el pasado, ahora yo tengo que aprender a hacer de nuevo, perdonar a mi padre, perdonar a mi madre, para yo poder dar una solución como tú diste, Ezequiel. Porque hay que entender esto, que para tener familias consolidadas y modelos en el Señor, tenemos que primero nacer de nuevo. El problema es que tenemos padres en este tiempo, Ezequiel, que quieren que los hijos nazcan de nuevo, pero ellos no han nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, su prioridad es Dios. Y no hablo de servir a Dios en una iglesia. Hablo de que cuando Dios es tu prioridad, tú consultas a Dios primero. Cuando Dios es tu prioridad, tú tienes un altar en tu hogar. Cuando Dios es tu prioridad, tú sabes que servir a Dios no es una molestia, sino que servir a Dios es un privilegio de alto honor. Cuando tú tienes ese modelo de una familia que necesita a Dios en primer lugar, tú defines que servir a Dios tiene tiempo, pero que también la prioridad de poder tener en mi casa a Dios y poder darle el lugar a mi familia tiene mucha necesidad. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día? Que muchos hijos ven a sus padres metidos en la iglesia, pero no son testimonios en sus hogares. Y aquí quiero llamar una exhortación a todos los que nos están oyendo. ¿De qué te vale estar adentro de la iglesia 24/7 y no le das la relevancia a tus hijos, a tu familia, varón a tu esposa, esposa a tu esposo, padres a sus hijos?
Porque Wow. es necesario, Ezequiel, que como familia, seamos solteros, seamos casados, tengamos esa experiencia de coinonía familiar. De aprender a separar un día para yo irme con mi mamá. En el caso cuando yo era soltero, separaba un día para irme con mi madre, con mi familia, a poder disfrutar, a poder estar con ellos. ¿Me entiendes? Y ahora que soy casado, entiendo de que todavía tengo que separar esos días para yo desalinearme, quitarme todo lo que tengo en mente, desconectarme, es la palabra correcta, de poder ver ministerio, soluciones, problemas que se tienen y poder decir, yo voy a dedicar este tiempo para mi esposa, para mi hija y voy a separarlo para irme a comer, para ir a comerme un helado, para pasar tiempo de calidad. Porque el problema, Ezequiel, es que tenemos hijos que no tienen tiempo de calidad con sus padres. Wow. Mira, hablamos del divorcio, un problema que está atacando. Y el producto y la consecuencia, Ezequiel, del divorcio es que tenemos hijos desorientados. Wow. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Bueno, hay muchas personas, por ejemplo, algo que usted dijo de nacer de nuevo, hay gente que se vuela ese paso. Por ejemplo, usted va a predicar a un lugar y todos quieren aceptar a Jesús. Yo acepto a Jesús, yo acepto a Jesús. Pero se vuelan el paso que es más importante, que él lleva la cruz, que es dejar la mentira, dejar la desobediencia, dejar el pecado atrás y volverse una persona nueva. Nacer realmente de nuevo no es solamente ser bautizado en agua. Muchos son bautizados en agua, pero siguen viviendo una vida que no es agradable al Señor, ¿verdad? Entonces, si queremos de verdad nacer de nuevo, no es algo que tú puedes mostrarle a la gente como en agua, en algo así, sino que la realidad es de que tú tienes que dejar las cosas que te atan, las cosas que no te dejan ser, no te dejan vivir la vida como Dios quiere que tú la vivas. Si hay algo que yo he aprendido es que, por ejemplo, a veces tú quieres hacer algo en la vida, tú quieres, un ejemplo, llegar del trabajo y hacer algo un ejemplo, quieres orar, quieres leer la palabra, pero en el momento que llegas del trabajo, lo que sea, te pones a hacer cosas que no estaban en tu itinerario. Y algo que me impacta en la palabra es de que es mayor el que domina su espíritu al que domina una ciudad, dice la palabra del Señor. Si tú quieres tener un matrimonio, una familia que es agradable al Señor, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que vivir en obediencia, vivir y obligar a nuestra carne a que queremos seguir al Señor. Ay, mira, y ahorita con ese texto bíblico que trajiste a colación, una de las cosas es que muchas veces oramos para que Dios cambie nuestra sociedad, pero no cambiamos nuestra familia. Wow. Llegamos a nuestros hogares, los que trabajamos quizás fuera muchas veces, y llegamos a la iglesia y llegamos de nuestra casa, pasamos todo el texto al punto de estar en el trabajo, en la iglesia, en los quehaceres, etcétera, pero llegamos a la casa y somos como extraños. Wow. Entonces, ¿cómo podemos cambiar a una generación si no cambiamos nuestra familia? Y quiero decirle a todos hoy eso. Esta generación va a cambiar cuando tú comiences a cambiar tu familia. Cuando tú comiences a darle prioridad a tus hijos. Cuando tú llegas a tu casa y lo primero que hagas es besar a tus hijos, abrazarlos, consentirlos, pasar tiempo con ellos, jugar. No decir, oh, es que trabajé todo el día. Es que tú no sabes, pastor, lo que yo paso. Si todos pasamos trabajo, el problema aquí es que no vengas a pedir oración después por un hijo descarriado. Si tú ahora que tu hijo está pequeño, que tu hijo está en la adolescencia o que está en la juventud, no le das el tiempo que se merece. Wow. Porque hoy en día, Ezequiel, decimos, Señor, vamos a clamar, levantar 24 horas de oración para que Dios cambie el sistema en nuestra ciudad. Elizabeth, por ejemplo. Pero ¿cómo Dios puede cambiar, Elizabeth, si tú como familia no cambias? Si tú como generación no cambias. Entonces, mira, la Biblia me enseña de una historia de un hombre llamado Isaac y de su esposa Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, dice la palabra del Señor. Y dice la historia, en mención, declara que los hijos tenían una peculiaridad, una cercanía con sus padres. Ejemplo, Rebeca tenía una cercanía con Jacob. Y la historia me enseña que Isaac tenía una cercanía con Esaú. Y algo que nos da relevancia en esta historia es que muchas veces las preferencias entre los hijos traen conflictos en un futuro.
Y usted va a ver en la historia que la consecuencia de esas preferencias que Isaac y Rebeca tuvieron con Esaú y Jacob, tuvieron consecuencias que hasta el día de hoy las seguimos sufriendo. ¿Por qué? Porque no podemos en la familia, cuando usted es padre, cuando usted es madre, tener preferencia. Porque esas preferencias conducen a los hijos en depresión, en tristeza, en agonía y en situaciones que van en conflicto paternal. ¿Tú no te has dado cuenta que la familia regular, verdad? Cuando nace el primer hijo, que dice, oh, vamos tomándole fotos al primer hijo, y se tiene fotos del primer hijo como quiera. Y tú ves fotos por donde sea, ¿verdad? Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, cuando se le cayó el diente, cuando le dio su primera fiebre, etcétera. Pero vas al segundo hijo y muchas veces lo hemos catalogado, no, es que la experiencia, no, es que tenemos que aprender a ser radicales en nuestro compromiso de amar a nuestros hijos. Y muchas veces con el segundo hijo decimos, si teníamos 50 fotos con el primer hijo, con el segundo tenemos quizás 20. Quizás 3. Y pasa el tercer hijo no tiene foto. ¿Y qué va influenciando? El enemigo nos ha dicho, no, es que el sistema dice que como ya vas teniendo el tercer hijo, ya va cambiando la situación, tú vas conociendo cómo ser padre, pero Satanás por el otro lado está ministrando la mente de ese tercer hijo. ¿Y qué está diciendo? Mi papá no me ama, mi mamá no me ama, mi papá no me conoce, mi mamá no me conoce, yo soy quizás la parte no más que sobró, la parte que nomás está ahí remontada en el secreto. Pero algo que hoy tenemos que ser radicales, Ezequiel, es aprender, número uno, a no tener o tomar en cuenta los estorbos que están dando el mundo, como el divorcio, como las situaciones parentales que están enseñándonos el mundo o el sistema. Y número dos, aprender a tener unidad y ese amor fraternal entre los hijos y los padres. Porque entonces, ¿cómo podemos demostrar amor y decir que amamos a Dios si no tenemos ese amor por nuestros hijos propios? Y muchas veces decimos, no, yo amo a mis hijos porque todos son por igual. Yo amo a mis hijos como amo al primero, amo al segundo, y amo al tercero, y amo al cuarto. Pero ¿qué hay de tus acciones? Las acciones hablan más que las palabras. A veces nosotros pensamos que las palabras hablan más, no. Y mucha palabrería no demuestra muchas cosas. Pero las acciones van a demostrar, y no vas a permitir que barreras entren a tu vida y a tus hijos para que tus hijos sean destruidos en su identidad. Porque ¿sabes qué Satanás viene a atacar? Es que la identidad. La identidad los trae a confusión. La identidad los entra a la depresión. La identidad los hace a ellos sentir vulnerables. ¿Por qué? Porque tú ves hoy en día una sociedad donde te está diciendo, tienes que ser visto para hacer ¿qué cosa? Una persona de real o una persona que realce en el sistema. ¿Entiendes? Las redes sociales te están diciendo, entre más vistas tú tienes, más realce o influencia tienes en el sistema. Wow. Entonces, si tú como padre o como madre no le das esa instrucción a tus hijos de poder ser o esa influencia a tus hijos de realzar la autoestima de ellos, ¿quién se las va a dar? Nadie. Porque Satanás lo que va a decir es, no tienes importancia, no tienes valor, no tienes esto. Y eso está pasando mucho, Ezequiel y hermano, dentro del pueblo cristiano. Jóvenes que no tienen valor, jóvenes que están incautados en la depresión, cautivos en la depresión, cautivos en el sistema porque no ha habido amor de parte de sus padres. Wow. Entonces, mira lo que dice el texto bíblico. La palabra del Señor nos enseña en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo. Ezequiel dijo una palabra clara. Para nosotros poder demostrar, tenemos que nacer de nuevo. Wow. Y no se trata de bautizarnos. Se trata de que con nuestro fruto podamos demostrar que hemos nacido de nuevo. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no has escuchado en algún momento Ezequiel decir, oh, es que así era mi papá y así soy yo. ¿Verdad? Es porque yo vengo de esa ciudad. Exacto. O es que yo soy de tal país y así son en mi país y por eso tengo que ser yo así. No, tenemos que cortar eso.
Tenemos que arrancar eso en nuestras vidas. No es que si mi papá fue un alcohólico, si mi papá fue un drogadicto, si mi papá fue un mujeriego, usted tiene que cortar con eso hoy en el nombre de Jesús. Si mi papá me crió así, usted tiene que cortar porque usted tiene que tener una crianza mejor para sus hijos. Y no estoy diciendo, Ezequiel, de que debemos de darle todo a nuestros hijos. Porque tenemos que aprender a tener limitaciones con los hijos. Y más en este país, bajo el contexto que vivimos, que todo lo tenemos a la mano, que los hijos todo lo pueden obtener, tenemos que aprender que nuestros hijos deben de ganarse las cosas con sacrificio. Wow. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Bueno, algo que usted puso bien interesante es de que del favoritismo a sus hijos, y lo que yo he entendido, por ejemplo, es de que un ejemplo quieren tomar un favoritismo al primer hijo o al tercer hijo, vamos a decir el tercer hijo, que es el que ya está más grande, el primero, perdón, que ya está más grande, ya tiene mucha edad, y le toman al favoritismo y al él estar apartado, dicen, ah, no, es porque él está apartado, tengo que entregarle más tiempo, o tengo que darle más amor, porque mira, este ya está en el Señor, este no se va a salir, pero en realidad a ese el que Satanás está atacando, a ese el que Dios está cuidando, pero por falta de conocimiento, estamos dejando que esa persona se aparten. Y algo también que usted dijo fue de que, por ejemplo, usted tiene un hijo, ¿verdad?, y quiere enseñarle algo que usted no hace. Vivimos una vida de apariencia, queremos enseñarle lo del ministerio y queremos que la iglesia le enseñe a ellos cómo tratar a los hijos. O que la iglesia le enseñe a servir. Cuando nosotros como padres, o sea, los que somos padres, somos los llamados a enseñarles a servir. No es la iglesia, porque los metemos a misioneritas, Royal Ranger, vaya a servir con los jóvenes, póngase en multimedia, vaya a la escuela dominical. Pero ¿qué hay del padre que dice, yo quiero aprender a servir a Dios para enseñarle a mis hijos que servir a Dios es un privilegio? Wow. Ezequiel, ¿cómo ha sido tu rol como hijo ante las situaciones que como familia muchas tenemos, verdad? Pero ¿cómo has podido nivelar el rol de ser hijo con el rol de servir a Dios? Bueno, dándole más al inicio, ya tiempo atrás, yo no aprendí de mis padres el leer la Biblia, no aprendí de mis padres el orar, no aprendí de mis padres. Lo único que yo aprendí de mis padres fue el ir a la iglesia. No me enseñaron, porque lo más impactante es enseñarle a tus hijos con lo que tú haces. Que yo vaya a mi habitación y encuentre a mi mamá, wow, está orando, está leyendo la Biblia. Yo digo, wow, pero yo tengo que hacerlo. Hay algo que me va a decir, pero ¿por qué ella lo hace tanto? ¿Qué es lo que ella encuentra en eso que le está dando esa paz, que le está dando ese gozo, que le está dando esa vida tan llena del Espíritu Santo? Entonces yo, cuando veo eso, yo quiero copiarlo. Nadie me tiene que obligar a yo hacerlo. Cuando yo lo veo en alguien que me está cuidando, que me está criando, cuando yo estoy creciendo, veo a mi mamá, un ejemplo, hincada en el suelo, y yo digo, wow, pero ¿por qué ella está hincada en el suelo? ¿Por qué ella está buscando al Señor de esa manera? ¿Qué la incita a que ella busque del Señor? Y cuando yo tengo ese encuentro del Señor, ahí es que yo me doy cuenta y digo, wow, no me enseñaron eso, pero ahora yo tengo que romper con todo eso. Ahora yo tengo que romper con toda la cadena que fueron en mi cuerpo, porque nadie me cuidó, porque nadie me llenó de conocimiento, no me enseñaban nada. Ahora tengo que aprenderlo yo por mi cuenta. Pero cuando vemos la palabra, dice la palabra del Señor, que tu padre y tu madre te dejare, pero Dios con todo te va a recoger. Nada de lo que ellos te hayan enseñado con lo que hayan hecho. Por ejemplo, la Biblia también te habla de lo que hablaban los fariseos. Jesús le dijo que aprendan lo que ellos dicen, pero no aprendan de lo que hacen. Porque te pueden enseñar algo bien importante, pero van a hacer cosas que te van a alejar del Señor. Desde mi testimonio recuerdo tanto que cuando yo era pequeño, mi papá fue un hombre alcohólico, ¿verdad? Wow. Y dentro de esta situación yo no vi quizás un buen testimonio de parte de papi, pero de mami vi un testimonio de oración y una vida de intimidad con Dios. Y algo que me enseñó hasta el día de hoy, me lo sigue enseñando, es que todo se resuelve en oración. Todo se resuelve con rodillas, todo se resuelve con la palabra. Y mientras meditaba en lo que tú estabas hablando, Ezequiel, recordaba en mi mente y en mi corazón que un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser ese ejemplo para mi familia. Yo quiero cortar con esas maldiciones generacionales que muchas veces venimos arrastrando, donde no me permite ser
un buen hijo, donde no puedo ser un buen dador para mi madre. Porque algo que he aprendido, Ezequiel, y voy a hablarlo desde el punto de como hijo, es aprender a honrar a mi padre y a mi madre. Mi papá pudo haber sido lo que pudo haber sido. Mi mamá fue una mujer de Dios, pero es una mujer de Dios. Pero dentro de todas esas cosas tengo que aprender a honrar a ambos. Siendo el hombre de Dios o siendo la mujer de Dios, honrar a ambos, o no lo siendo, o no siendo aquello, ¿me entiende? Tengo que aprender a honrar. Y algo que yo he aprendido y un secreto que le voy a compartir a todos: honre a sus padres, pero no tan solo lo honre de boca. Porque muchas veces dice, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, yo amo a mis hermanos. No, hónrelo aún con sus bienes. Y usted va a ver la bendición que hay y el seguro que Dios le está dando, que no es un seguro cualquiera, no es un seguro de vida, no es un seguro de salud. Es el mayor seguro que puede haber. Que es el aprender a tener un futuro seguro en Dios. Yo he encontrado, mis hermanos, el mayor secreto de aprender a darle a mi madre, a honrar a mi madre económicamente, para yo poder no tan solo ver el futuro que Dios tiene conmigo, sino para yo entender que honrando a mi madre y a mi padre, tengo una aseguranza en Dios y he aprendido a conocer a Dios de diferentes maneras. Wow, o sea que la honra no tiene que ver con la dirección, no tiene que direccionarse con la forma de la persona. Exacto, la honra no puede definirse si fue un buen padre o un mal padre. La honra no puede definirse si papi y mami me trató bien o me trató mal. Porque por eso dice el texto bíblico en Corintios, que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pastor, pero es que tú me estás hablando de que si mi papá me maltrataba, yo tengo que aprender a perdonar. Sí, y el único que te va a llevar a perdonar es el Espíritu Santo. Porque mira, yo viví una infancia conflictiva con mi padre por ser alcohólico. Pero un día yo tuve que aprender a perdonar, a soltar aquello que no me permitía ver la bendición de Dios y el ser usado por Dios de manera eficaz. Porque aquí viene algo: la unción no se compra, pero la unción se honra. Voy a volver a repetir esto. La unción no se compra, pero la unción se honra. ¿Sabe cuándo usted va a tener unción? Cuando usted honra a su padre y a su madre. ¿Sabe cuándo usted va a tener unción? Cuando usted honra a sus pastores. ¿Sabe cuándo usted va a tener unción? Cuando usted honra a su familia. No adultere, no vea, no haga lo que no le gustaría que haga. ¿Sabe cuándo usted va a tener unción? Porque hoy en día hablamos de unción a los gritos, a los saltos, a hacer diferentes cosas. Pero dime que tienes unción cuando tu familia le está sirviendo a Dios. Dime que tienes unción cuando estás impactando a un el inconverso que está en tu familia. Dime que tienes unción cuando amas a tu familia y doblas tus rodillas para clamar a Dios y levantar tu oración e interceder y ser vallado por tu familia. Wow. Esa es la verdadera unción. Porque dice la Biblia que la unción pudre yugos. Entonces, ¿cuándo va a pudrir la unción? Los yugos. Cuando yo nazca de nuevo. Porque para yo dar unción tengo que honrar aquel que quizás me ha hecho daño, aquel que quizás me ha lastimado, aquel que quizás me fue, ¿qué cosa? Me fue una situación difícil. Por eso hemos dicho que servir a Dios es un complemento. El primer ministerio es la familia. Para el soltero, para el casado, el primer ministerio es la familia. Ahora, son diferentes tópicos, porque cuando tú estás soltero tienes la libertad para servir a Dios como quieras. Si el Señor te dice anda a la China, vas a la China y predica. Pero cuando tú ya estás casado, tú tienes que tomar una decisión en conjunto con tu esposa y con tus hijos para ir a la China a predicar. Porque tenemos que estar en un mismo sentir, pues todo. ¿Me entiendes? Son diferentes contextos. Siempre digo que, joven que me está escuchando, disfrute su juventud, sírvale a Dios. Sírvale a Dios con todo su corazón, porque llegará un momento donde usted va a sentar cabeza, donde usted va a casarse y usted ya no va a tener que tomar decisiones por sí solo, sino que va a tener que tomar decisiones en conjunto. Amén. Entonces, mira lo que termina diciendo el texto, y voy terminando porque ya producción me está diciendo que ya vamos ya muchos minutos. Aleluya. Entonces, mira lo que dice el texto. Perdón, lo que dice una frase. Hoy en día los hijos manipulan a los padres. Wow. Diciendo, mamá, yo no te amo y por eso no hago las cosas. Mamá, es que tú no fuiste así conmigo. Mamá, es que tú no hiciste conmigo así. Pero la mamá hoy en día sonríe y le dice al hijo, sí, tú tienes la razón. Cuando dice la Biblia que al hijo que se ama se lo corrige.
Amén. Padres que están aquí, usted tiene que corregir a su hijo. Pero usted no puede corregir si usted no se somete a la corrección de Dios. Wow. Porque entonces queremos corregir cuando nosotros no somos corregidos en Dios. Ahora, Ezequiel, desde tu perspectiva de vida, en tu situación como soltero y calidad de hijo, ¿qué te ha determinado a ti decir, yo quiero servir a Dios por tal razón? Bueno, algo que me impactó, yo tengo un testimonio, un ejemplo de mi padrastro, de que él me cortaba la luz, me cortaba el wifi, me dañó una computadora que por mucho tiempo yo fui construyéndola poco a poco. Y luego cuando yo tuve el encuentro con Dios, yo tuve que aprender a perdonar. Para poder reanimar la familia y para poder tener ese bienestar familiar en mi casa, tenía que perdonar y romper con todo lo que él había hecho. Porque no podemos vencer el mal con mal. Tenemos que vencer el mal con el bien. Cuando tú aprendes a perdonar, ahí es cuando Dios entra a tu vida. Ahí es cuando tú le abres paso para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Cuando tú le abres la puerta a Dios, Él hace su voluntad perfecta y agradable. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4:6. La carga de Dios en las relaciones en el hogar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay una promesa. Usted que tiene a sus hijos quizás en conflicto o que están en división, hay una promesa para usted. La carga de Dios es que Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora, mire el deseo de nuestros hijos. Porque dice Salmo 144:12, sean nuestros hijos en su juventud como plantío floreciente. Usted y yo debemos de regar a nuestros hijos para que florezcan. Wow. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. O sea, que para yo poder ver a mis hijos florecientes y como columnas hechas que van a dar a relucir en un palacio, yo tengo que aprender a regar y a construir. Si yo no riego y no construyo, en vano usted va a tener hijos e hijas que sean de éxito en esta sociedad. Y no hablo de que sus hijos y hijas sean pastores, ministros, evangelistas. No, hablo de que sus hijos y sus hijas, porque la mayor victoria no es que su hijo y su hija tengan un ministerio. La mayor victoria es que su hijo y su hija tengan temor de Dios en todo lo que hagan. Vamos a la siguiente sección, Ezequiel. Y vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. A ver, yo quiero saber, Michael, ¿cuáles son las preguntas? Voice and off, perdón. Producción, ¿cuáles son las preguntas y respuestas que tenemos? Vamos con 5. Vamos a responder solo 5 preguntas, ¿ok? Suelta esas 5 preguntas que tengas. Amén, amén, pastor. Tenemos aquí de las preguntas, ¿cómo se pueden integrar los dones y talentos de los miembros de la familia en el ministerio de manera saludable? Vuelve a repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo se pueden integrar los dones y talentos de los miembros de la familia en el ministerio de manera saludable? Ok, número 1, entendiendo primero las prioridades. Yo creo que las prioridades son claras. Cuando tenemos prioridades de saber de que nuestra familia es lo primero, entendemos también lo siguiente, de que como Dios es primero, mi familia es primero, yo voy a servir a Dios de manera consecuente. O sea, yo no puedo servir a Dios sin darle el tiempo a mi familia. Yo tengo que servir a Dios dándole el tiempo a mi familia primero. Porque lo que nuestra familia va a ver es ese servicio primero a nuestra familia y luego a la casa de Dios. Porque son cosas diferentes. Servimos a la casa de Dios, es verdad, servimos a Dios, pero tenemos que entender que lo primero que nada que hay que hacer es servir a nuestra familia. O sea, como padre yo tengo la responsabilidad de llevar a mi familia a una coinonía, a un amor fraternal. Entonces, como padre, yo soy el sacerdote de la casa y yo voy a identificar los dones que tienen mis hijos. ¿Me entiendes? Entonces, tengo que llegar a una conversación con mis hijos y decirle, hijo, hija, ¿qué es lo que te gustaría hacer en la casa de Dios? Porque el problema es que eso se lo sueltan a los pastores. Y el pastor no tiene el deber de hacer eso. Es usted como padre de decirle, hijo, hija, ¿qué tú quieres hacer en la casa de Dios? Entonces, ahí vamos a tener un servicio saludable.
un ministerio saludable. Porque algo que tengo claro es que usted no puede determinar en un hijo ser evangelista o ser pastor si primero usted no ha cultivado eso. ¿Me entiende? O sea, yo puedo decir, tengo la esperanza que mi hijo tenga un ministerio, pero si usted no ha cultivado aquello, ¿cómo usted va a poder tener esa esperanza? Amén. Entonces, hablamos desde el contexto cristiano. Hablamos desde el contexto de estamos dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia y venimos a arrastrando pecados y circunstancias, cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos y el Señor determina. Porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, tenemos algo determinado. Entonces, si queremos tener dones saludables dentro de la iglesia, siempre digo que el padre debe de ser el que lleve el rol de poder administrar, de poder seducir a nuestros hijos para servir a Dios. Alguien me dijo en alguna ocasión, y hay un principio de un ministerio en Asamblea de Dios llamado Castillo del Rey, y dice, muchas madres pueden llegar a los pies de Cristo y usted va a ver que el 50% de las familias, quizás de esas madres, si son 10 madres, quizás 3 vienen con sus hijos, ¿verdad? Pero cuando llega un padre a Cristo, toda la familia va a venir a la iglesia, porque el padre ¿qué da a entender? Da a entender un sacerdocio. Y cuando un padre llega, usted ve familias colectivas en números llegando a las casas del Señor. Entonces, creo que abundantemente que el padre debe de ser una pieza indispensable para que los hijos puedan servir a Dios con abundancia y con vida. Siguiente pregunta. Amén. ¿Cómo maneja usted el tiempo de calidad con su familia en medio de un calendario ministerial ocupado? Como pastor, me supongo que es esta pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Primero tengo que saber de que hay un día a la semana que no estoy para nadie, Ezequiel. ¿Me entiendes? Ese día a la semana es intocable. ¿Por qué? Porque es el día donde yo se lo entrego a mi esposa y a mi hija para decir, ok, este día voy a entregarlo para ella. Ahora, no quiere decir que los otros días margino a mi esposa, sino que los otros días trato de cultivar ese amor y estar con ellos. Ahora, es imprescindible que como pastor o como ministro, como líderes dentro de una iglesia, tengamos claro algo, de que nosotros como ministros del Señor, el Señor nos pedirá cuenta primero por nuestra familia. Amén. Más que la iglesia, Dios no me dirá cuando yo me presente delante de Él, y eso es un concepto que lo tenemos que tener claro. Porque Dios no te va a decir dónde está Juanita, Chichita, Donita y todas las hitas. Dios lo primero que te va a decir dónde está tu esposa y dónde están tus hijos. Entonces, cuando tenemos claro eso, tú tienes prioridades, tú cultivas. Entonces, aquí una de las claves, hermano, es aprender a tener prioridades familiares. Nunca la iglesia va a estar por encima de la familia. Siempre la iglesia va a estar debajo de la familia. Ahora, saber también que yo no puedo irme a meter o meter a mi familia a lugares que contaminen. ¿Me entiendes? Siempre he dicho que yo puedo tener familiares externos que sean inconversos, pero no voy a contaminarme. Yo no voy a llevar a mis hijos o a mi esposa a una reunión social donde hay alcohol y donde hay vino. ¿Me entiendes? No voy a llevar a una reunión social a mis hijos donde hay un espíritu quizás de borrachera o un espíritu contrario, ¿verdad? Siempre tengo que cuidar como pastor el ver dónde estamos, con quién estamos y con quiénes enlazamos relaciones. Porque eso es algo importante. Si no vemos con quién enlazamos relaciones, Satanás puede entrar por cualquier lado a querer hacer algo turbio. Y lo que no queremos es que no haya algo turbio. Y otra de las cosas que me ha ayudado, producción, es aprender a respetar mi hogar. En mi hogar no entran personas que no alaben a Dios. ¿Me entiendes? En mi hogar no entran personas que no tengan temor de Dios. Siempre en mi hogar va a haber el temor. Y siempre trato de cuidar mi hogar a no entrar a gente que no tenga fe. Yo siempre le digo a la iglesia, y tú lo has escuchado, Ezequiel, que digo, usted no puede sentarse en su casa a hablar de su pastor y de sus líderes. Porque con qué autoestima usted va a poder predicarle a sus hijos que sirvan a Dios si ya metió mala información. Y esto es claro.
yo no me siento en mi casa a hablar de mis pastores. No me siento a hablar en mi casa a hablar de mis presbíteros, a hablar de mi organización. Sé que quizás hay cosas que quizás no puedo estar de acuerdo, pero en mi casa no se habla de mi hermano en fe. ¿Me entiendes? Porque no quiero dar testimonio en que mis hijos o mi familia piense de que uno soy en el altar o uno soy en la iglesia y abajo soy otro. Amén. Amén. Amén, pastor. La siguiente pregunta, en el ámbito ministerial como pastor y en el ámbito familiar como padre de familia, ¿cómo puede un pastor y padre prevenir el agotamiento o el famoso término burnout, tanto en su vida ministerial como en su vida familiar? Bueno, yo soy claro siempre en esto, tome vacaciones. Queremos espiritualizar todo muchas veces. Sí. Y hay algo que usted tiene que tener. Yo le digo a todo el mundo, usted tiene que tomar vacaciones. Usted no puede decir todo el año voy a estar en la iglesia. No, salga, tome 15 días de vacaciones, lo que le permitan en su trabajo normal tener vacaciones, tómelo, desconéctese de la iglesia. Saque ese agotamiento porque el ministerio agota. El liderazgo agota, las personas agotan. Entonces, tenemos que aprender a soltar, a despojarnos, a decir, no, ok, yo voy a salir y voy a tomar vacaciones donde no voy a estar conectado con la iglesia. Y voy a estar conectado con mi familia. Y eso me ha enseñado a mí a descansar. ¿Entiendes? Entonces, cuando regreso de mis tiempos, de mi selá, de mi tiempo con mi familia, de mi tiempo con Dios, regreso recargado. Porque el problema es que a veces todos queremos espiritualizar. Ponte a orar para que el agotamiento se vaya. Hermano, el agotamiento no se va a ir con la oración tan solo. Usted tiene que aprender a descansar. Somos seres humanos. Tome vacaciones. Salga con su familia. Tómese un tiempo donde se aísle de todo. Y hablo de todo. Porque muchas veces nos aislamos de la iglesia nomás, pero no del trabajo. ¿Entiendes? Entonces hablo de todo. Hablo de la iglesia, del trabajo, de las familias externas. Tenemos que aislarnos. Amén. Amén, pastor. La otra pregunta es, ¿qué impacto positivo puede tener el ministerio en la unidad y el crecimiento espiritual de una familia? Vuelve a repetir la pregunta, por favor. ¿Qué impacto positivo puede tener el ministerio en la unidad y el crecimiento espiritual de una familia? A ver, Ezequiel, contéstanos esa pregunta. ¿Qué impacto espiritual tiene? Positivo puede tener el ministerio en la unidad y el crecimiento espiritual de una familia. Bueno, la realidad es que hay que saber el balance, así como usted dijo, de que la familia va primero que el ministerio. Si ya un ejemplo, ya tú tienes un itinerario o un horario o un calendario donde tú vas a iglesia martes, viernes, domingo, tenemos que tener en cuenta que hay días libres. Tenemos lunes, miércoles, jueves, tenemos el sábado. Y para poder organizarse mejor, tener un calendario, poner a Dios por encima de todo, luego la familia, luego la iglesia y así sucesivamente. Algo que yo entiendo de esta pregunta es que cuando tenemos un ministerio en unidad, tenemos un crecimiento familiar. Y valga la redundancia en decir esto, de que cuando yo tengo una buena relación con mis pastores y con mis líderes, voy a tener un buen crecimiento espiritual con mi familia. ¿Entiendes? Porque el tener una buena relación con mis pastores, con mis líderes y con mi iglesia en común va a hacer que mi familia también crezca. Porque entonces mi familia va a amar mi iglesia, la comunidad de fe, y va a amar a mis pastores. Entonces vamos a perseverar en el crecimiento espiritual. Vamos a perseverar en seguir hacia adelante. Vamos a perseverar en una sola visión. Porque recuerda lo que dice la Biblia. No puede haber dos visiones en una familia. Esto es como que muchas veces hay un padre que va a una iglesia y hay una madre que va a otra iglesia. ¿Me entiendes? ¿Cómo puede haber una sola visión en la casa? Si un papá va a una y la mamá a otra, ¿qué va a sentir el hijo? Va a sentirse emocionalmente cargado. Entonces, siempre debe de haber una unidad entre la iglesia y la familia. El papá y la mamá y la familia tienen que tener esa unidad, la visión de su iglesia, para que haya crecimiento. Porque si uno va por un lado y el otro va por el otro lado, no va a haber crecimiento. Y los hijos lo que van a terminar es apartándose. Claro, ¿entiendes? porque no van a saber a dónde ir, si a la iglesia del mamá o a la iglesia del Exacto. papá. Y van a haber muchos pensamientos.
muchos liderazgos. Entonces, siempre es bueno tener una unidad. Siguiente pregunta y terminamos con esa. Pastor, esta pregunta es más dirigida hacia los líderes. Dice, ¿de qué manera puede la iglesia apoyar a los líderes para que no sientan que deben elegir entre familia y ministerio? Ok, primero que nada, siempre va a haber esa elección, ¿verdad? O sea, nunca se va a poder quitar esa orden o ese resultado. Pero siempre digo que el liderazgo tiene que aprender a descansar. Ejemplo, en cada liderazgo tenemos un secretario o una tesorera. Eso pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquí en Fuente. Y el líder principal o los líderes que están en ayuda con el líder principal siempre tienen que aprender a descansar. Por ejemplo, si el líder sabe que está tan cargado, tienen que decir, ok, mira, yo necesito tomar este tiempo. Vamos a dejar que los líderes que me están ayudando puedan asumir esta responsabilidad. El problema es que a veces somos todólogos y queremos hacerlo todo en la iglesia. Entonces, no salvamos ni nuestra familia y ni hacemos bien las cosas en la iglesia. Entonces, algo que tenemos que aprender en este tiempo es que los líderes tienen que aprender a descansar, a delegar. Yo no puedo ser un líder si no delego. ¿Entiendes? Yo tengo algo claro. Yo soy un verdadero líder cuando delego a otros. Cuando levanto nuevos líderes. Cuando formo nuevos líderes. Si yo no delego, me voy a llenar de cosas. Porque imagínate desde mi punto de vista, producción. Estoy pastor de una iglesia. Tengo los ministerios al frente, tengo la parte administrativa, tengo los diáconos de la iglesia, tengo la familia, tengo las visitas. O sea, son muchos puntos. Y si yo no aprendo a delegar, ¿qué va a pasar? Yo voy a terminar explotado. Entonces, es necesario que el liderazgo entienda que para tener una buena salud familiar, tiene que aprender a delegar en otros. Lo que a veces decimos como líderes es que nadie lo va a hacer como yo. No importa si no lo hacen como tú. Es que la idea es que no lo hagan como tú lo haces. ¿Me entiendes? Entonces la gente piensa que ser un buen líder es hacerlo como yo creo que debe de ser. Y no, si no lo hace igual que tú, gloria a Dios. El Señor está formando en el camino a esa nueva persona. Y Dios lo va a ir formando y lo va llevando a una nueva gloria. Tú no sabes qué líder vas a sacar de ahí. Qué pastor, qué ministro de alabanza, qué director de música, qué líder de evangelismo. Pero tenemos que aprender a delegar. Entonces, el problema es, producción, que mucha gente quiere abarcar todo, pero no lo hace de manera eficiente. Amén. Entonces, queremos tener un liderazgo eficaz y un liderazgo saludable. Aprenda a delegar. Aprenda no solo a dar órdenes. Porque el problema es que queremos dar órdenes, pero no queremos poner el hombro para empujar la obra. No, es que yo ya doy mis diezmos, ahí es que se solucionen ellos. Así no funciona esto. Usted ama a su iglesia, usted tiene que servir a su iglesia. Usted ama a Dios, usted tiene que aprender a tener un nivel. Yo amo a mi familia, pero también voy a enseñarle a mi familia a servir a Dios. Esto es decisión. Si yo no decido servir a Dios, nadie va a decidir por mi familia. Amén. Es decisión. O sea, hay veces que vamos a tener que tomar decisiones que nos duelen. Hay veces que nos van a tener decisiones que nos toquen el bolsillo. Porque si tú el domingo tienes que ir a trabajar y dejar de venir a la iglesia y es una opción, ¿tú qué tienes que aprender? A soltar ese trabajo. Porque el Señor te va a bendecir de otra forma. Y el Señor, porque no adoramos a un Dios que cuando venimos a la iglesia decimos, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Entonces, si Él es grande, el Dios que tú vas a soltar ese domingo el trabajo te va a bendecir al triple con lo que tengas en la semana. Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga, nos dé. Pero ¿qué hay de tu familia que se está quedando en casa los días domingos en vez de llegar a la casa de oración? Entonces, aprenda a delegar y también aprenda a soltar. ¿Entiendes? Porque soltar es parte. Si yo sé que el domingo es el día del Señor, yo tengo que soltar. No porque se gane $100 más, usted crea que va a ser bendecido por eso. Amén. Suelte porque usted está dando una inversión en sus hijos, en su familia. Entonces, ¿quién más que nosotros dar esa inversión? ¿Terminamos la pregunta?
Producción. Amén, amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto poder estar hoy con Ezequiel. Cada semana vamos a tener un hermano aquí, perdón, cada mes vamos a tener un hermano aquí. En este tiempo quiero agradecer públicamente a producción que está allá, el hermano Michael, la hermana Jessie, el hermano Dariel, el hermano Donald. Gracias por este tiempo de producción que ha estado eficaz y poderoso. Y creemos que mayores cosas. Solo recuerde, quiero terminar con esto, Ezequiel. ¿Qué consejo tú le puedes dar a la iglesia que te está escuchando como hijo de poder? La Biblia nos enseña y nos dice que no tenemos que traer a conflicto a nuestros hijos, no airarlos, dice la palabra. ¿Qué tú crees que como hijo le puedes decir a esos padres que te están escuchando? Como hijo, háblales en el punto del servicio a Dios. Bueno, lo primero es que tenemos que aprender como hijo a obedecer. Que aunque Dios obviamente va por encima, también hay que obedecer. No podemos quitarle la honra a nuestro Padre simplemente porque queremos estar en servicio en la iglesia, lo que sea. Porque Dios es una cosa y la iglesia es otra. Queremos poner como que la iglesia es Dios. No, sino que va primero Dios, luego la familia, luego la iglesia y así sucesivamente. Y si queremos que ellos también vengan al camino de Dios, si no lo están, tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que aprender a soltar, así como decía el pastor de lo del trabajo. Por ejemplo, si tenemos un trabajo también, si tenemos un trabajo que nos está alejando a la presencia de Dios, de ir los domingos a la iglesia, lo que sea, ¿cómo tú le vas a enseñar a ellos que vengan a la iglesia si tú no estás yendo? ¿Cómo tú le vas a enseñar a ellos que obedezcan si tú no estás obedeciendo? ¿Cómo tú le vas a enseñar a ellos a diezmar si tú no estás diezmando? Son cosas bien primordiales que tenemos que enseñar, pero enseñándole con nuestros hechos, no enseñarle con nuestra boca solamente. Y termino con esto. Hijo, y lo voy a decir desde el punto como hijo. Padres que están escuchándome, no los traigan a contienda ni a airarse. Con su testimonio es más poderoso lo que usted puede llegar a hacer. Cuando tenemos testimonio podemos impactar el corazón de nuestros hijos. Muchas veces yo como hijo, no me gustaba que me estorben. Y mi madre aprendió a estorbarme, pero también a darme un ejemplo de constancia, de amor a Dios y de honra. Estorbe a sus hijos. Y padres que están aquí, aprendan a amar a sus hijos, aprendan a honrarlos, aprendan a ser esos padres que feliciten cuando hacen algo bueno, que honren cuando hacen algo bueno. No tan solo den, el hijo a veces viene emocionado diciéndote, hice esto, pero a veces decimos, ya, qué bueno, hónrelo, felicítelo, dele un minuto más de felicitaciones. Y padre, aprenda a hacer testimonio. Hijos, aprendan a someterse a sus padres. Honren a sus padres en todo, en manera económica. Si usted tiene la posibilidad, dele a sus padres. No es que mi papá ya tiene el retiro y mi mamá tiene el retiro. Honrenlo, no importa si tienen o no tienen. Denles. Porque al aprender a honrar a nuestros padres y a nuestras madres, nos dan un seguro exitoso. Y es el que tendremos larga vida en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este fue su pastor Kenny García y estamos aquí en la iglesia Fuente de Salvación en la 5052 Atlantic Street, Elizabeth, New Jersey. Así que Dios les bendiga. Ezequiel, despídete de nuestra audiencia. Dios le bendiga, que la paz de Dios esté con usted de hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Bendiciones.